Hola, bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo 1. Estamos en la clase 21, que es la última clase de este ciclo. Estamos siguiendo con las parábolas. Vamos a empezar con la del buen samaritano y después hablar de varios que tienen que ver con el juicio final. Pueden ir buscando ya en Lucas capítulo 10, 25 en adelante, esta primera parábola del buen samaritano. Y vamos a hacer la cosa de una forma un poco diferente, con un video. Entonces, que tengan la Biblia abierta y pueden ir consultando la Biblia mientras el video está corriendo. Primero, quiero darles algo del contexto geográfico de lo que pensamos fue el sitio de esta parábola. Aquí vemos el desierto de Judá, toda esta región donde Jesús fue tentado en Mateo 4. Ahí abajo a la izquierda vemos la ciudad moderna de Jericó. Vemos un famoso arroyo, se llama Wadi en árabe, Wadi Kilt, aquí que corre como serpiente. Y esto tiene un camino que conecta Jericó y Jerusalén, y es el contexto de esta historia. Hay dos posibilidades para este camino. Aquí vemos uno que es un camino que va al borde del precipicio. Se llama el ascenso de Adunim. Y ese es el camino que David tomó cuando huía de su hijo Absalón en el caso del fin de su reinado. Y tenía que huir por unos días y después volvió. Ese es el camino de él. Y después, más abajo, hay otro camino que vemos aquí, y yo creo que este es más probable para el contexto de esta historia. Ven que aquí a la izquierda, y es un camino muy pequeño, no es muy angosto. Yo siempre imaginaba como una calle ancha, pero realmente no es. Si seguimos mirando, aquí tenemos la primera vista a Jericó, donde caminábamos. Miramos aquí otra vez cómo pasa el camino por lugares bastante peligrosos y ha habido muchos que han caído aquí, hasta autos se han caído de arriba hacia abajo, animales, se ve todo ahí en el fondo del wadi. Ven aquí también a la derecha hay otro lugar, un caminito angosto también y un acueducto de ese lado. Este es el wadi que tal vez fue el motivo de la parábola del sabio y el necio, donde habla de que la lluvia viene pronto y ya después se lleva a la casa del necio y el sabio construyó más arriba. Bueno, aquí vemos cómo la lluvia vino y llena rápidamente aquí esto y sigue llenándose hasta tal vez quitar toda una carretera, no destruir carreteras. Y esto es lo que puede pasar. Bueno, ese es el sitio del Wadi Kilt, que es el contexto geográfico de esta historia. Entonces, para hacer esto, hemos hecho una serie de videos en Israel. Voy a dejar de compartir el PowerPoint y empezar a compartir aquí el video que filmamos en el Wadi Kilt. Y cuento esta historia y algo del trasfondo de la historia también en esto. Entonces, déjenme ponerlo a funcionar. Estamos aquí en el Wadi Kilt. Estamos entre las ciudades de Jerusalén y Jericó, casi llegando a Jericó a unos 5 kilómetros en esa dirección. Es bien temprano de la mañana. El sol está amaneciendo. Va a ser otro día caluroso, pero estamos en un lugar de tranquilidad. Estamos en el desierto de Judea, donde ocurrieron varios eventos de la vida. Muchos dicen que Elías pasaba por aquí en parte de su ministerio. Y por supuesto, Cristo estaba aquí en su ministerio. Varias veces habría tomado el camino entre Jerusalén y Jericó y contó una historia de un hombre que también iba de Jerusalén bajando a Jericó, que tuvo problemas. Eso vamos a mencionar después. Pero primero queríamos darles una idea de dónde estamos. Quizás el lugar de las tentaciones de Cristo también, en Mateo 4. Vamos a ir tomando ya una idea de cómo es este lugar.
con el sol, escuchando la tranquilidad, los pájaros cantando y la paz que se siente aquí. Vamos a mostrarles ahora algo del paisaje, los precipicios arriba y en la parte de abajo, el wadi ahí en el fondo, el acueducto romano que pasaba de Jerusalén a Jericó en el tiempo de Cristo, y también dejar que escuchen la tranquilidad y la paz que existe aquí esta mañana. Ahí ven el acueducto romano que ha estado por muchos siglos. Y ven parte del camino a la derecha y la izquierda. Quiero darles un poco de trasfondo acerca de la historia del buen samaritano antes de empezarla. En el tiempo de Cristo es importante recordar que no había solamente un tipo de fariseo, sino hasta 7 escuelas o tipos de fariseos, de los muy liberales a los muy conservadores. El más liberal, el líder de Rabí, era Hillel, y el más conservador era Shammai. Y la diferencia entre estos grupos se basaba en cómo entendían ciertas partes de la ley, cómo ponían en orden varios mandamientos que había. Por ejemplo, cuando alguien les preguntaba cuál es el mandamiento más importante, todos, por supuesto, decían amar a Dios con todo el corazón. Y todos estaban de acuerdo. Pero después de eso, cuando seguía la pregunta, ¿y el segundo más importante cuál es? Ahí empezaban las diferencias. Y él dijo que el segundo más importante era amar al prójimo. Y por supuesto, Cristo había dicho lo mismo. Pero Shammai no dijo eso. Para Shammai, el segundo más importante era guardar el sábado, que como algo principal, algo importantísimo para él. Y eso de amar al prójimo, número 7 en la lista. Así que menos mal no somos vecinos de Shammai. Quizás no nos ayudaría. Entonces, en Lucas 10, vemos que hay otra pregunta más del experto en la ley. Dice que, queriendo justificarse, le preguntó a Cristo, ¿y quién es mi prójimo? Y era otra pregunta muy buena, porque había gran diferencia aún más en esta pregunta. Por ejemplo, Shammai, el más conservador, decía, bueno, mi prójimo es el judío religioso que cuida la ley, que guarda la ley en todas partes de su vida. Pero si uno preguntaba a Shammai, ¿y qué tal el judío que no practica tan bien la ley? Él es tu prójimo, ya no es mi prójimo. Bueno, ¿qué tal el griego que es creyente en Dios? No, tampoco. El romano, ni hablar de eso. Y el samaritano, ni es humano, no es mi prójimo, no tengo que hacerle nada. Eso fue Shammai. Bueno, Hillel, el más liberal de las escuelas de fariseos, ¿qué decía él? Bueno, también que el judío religioso era su prójimo, por supuesto, pero él abría más el camino. Él decía, bueno, el judío aún no religioso, él es mi prójimo también. Hasta el creyente griego o romano es mi prójimo también, porque buscan a Dios. Pero ahora el samaritano, no sea ridículo, no puede ser mi prójimo, no es humano. Hillel, el más liberal, pensaba que el samaritano ni era humano también. Entonces Cristo responde a esta historia. Pero en vez de decir, este y este y este es mi prójimo, él contaba la historia y dejó que el experto mismo contestara la pregunta. Ahora estamos en el camino a Jericó. En la distancia ven el monasterio de San Jorge, hecho en el IV o V siglo después de Cristo. Si seguimos a la izquierda, vemos el acueducto romano enfrente, que vimos desde arriba hace un momento. Un poco más a la izquierda y más arriba, vemos donde estábamos filmando hace unos momentos, donde ven como el arco rojo ahí arriba.
y después más a la izquierda, más del camino hacia la cima. Entonces Cristo empieza a contar la historia del hombre. Dice que bajaba de Jerusalén a Jericó y estaba solo. Y los ladrones aparecieron de la nada. Es fácil de ver cómo podrían haber aparecido de esa forma. Y dice que lo atacaron al hombre, lo dejaron medio muerto, que es un término importante en esta historia, un término legal para los judíos. Porque la ley decía que los sacerdotes, de varias formas, no podían estar cerca de una persona muerta o media muerta, no podían tocarla. Aun si era su propia familia, no podían acercarse, especialmente el sumo sacerdote. Entonces vemos el caso de este hombre, ahí golpeado, está aquí en el camino, lejos de amigos, lejos de ayuda. ¿Y qué le va a pasar? Los ladrones ya se esfumaron y este hombre está quizás por morir en unos minutos o una hora. Dice Cristo en la historia que pasaron 3 personas. La primera persona dice que fue un sacerdote. No sabemos qué clase de sacerdote, quizás era un saduceo, pero dice que se le acercó, lo vio en el camino, pero como era sacerdote, iba en camino a Jerusalén, quizás para participar en los sacrificios ese día, no quiso hacerse impuro. Entonces dice que pasó por el otro lado del camino. Ahora, si este es el camino, mírenlo, al otro lado, ¿dónde? Este lado, roca, este lado, precipicio, apenas podía pasar, pero pasó sin tocarlo. Dice que también se acercó un levita, quizás otro tipo de saduceo. Lo mismo, lo vio y no quería contaminarse, quería estar listo para el servicio después en el templo y siguió de largo al otro lado del camino. Ahora, ¿qué pensamos de estos primeros 2 que pasaron? La tendencia es criticarlos totalmente. ¿Por qué? Porque parecía que no tenía compasión. Pero hay que entender otra vez, las escuelas de fariseos, con sus creencias diferentes, con el orden de mandamientos que tenían, hay que recordar que para algunos la pureza era más importante que amar al prójimo, ¿sí? Entonces estos primeros 2, no es que no tenían compasión, me imagino que sentían compasión en su corazón, pero es que la pureza para poder servir después era más importante para ellos que el mandamiento de amar al prójimo. Entonces guardaban la ley, parte de la ley, pero según Cristo ignoraban la parte más importante. Ahora pasó el buen samaritano, y somos nosotros los que le llamamos bueno, porque los judíos no pensaban así. Nosotros sabemos el fin de la historia, pero ellos no. Hay que recordar también que los samaritanos eran judíos, por lo menos parcialmente. Eran los que habían quedado atrás, fueron dejados atrás, abandonados, cuando los asirios vinieron a Israel en el año 721, conquistaron a Israel y dejaron a los más pobres, los más débiles. Y estos, los samaritanos que quedaron, se casaron con otros de otras naciones y por eso fueron ignorados y despreciados por los judíos verdaderos. Pero el hecho de que son judíos significa que su Biblia, su ley también eran los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Entonces, este samaritano se le acerca a este hombre y recuerda, tengo que amar a mi prójimo. Entonces, le ayuda, le pone vendas, le da la ayuda que puede en el camino y después lo carga sobre su animal, su burro, hasta llegar a un mesón donde podía ser cuidado. Ahora, antes de seguir con la parte de la historia que conocemos del buen samaritano, hay que compartir otra parte de la historia judía. Tenían una forma de contar estas historias, tipo parábolas. Primero venía el sacerdote, y después venía el levita, y después finalmente el tercero de la historia era un fariseo. Entonces, recordemos quién está preguntando esta pregunta. Es un fariseo, probablemente, el experto en la ley. Y él escucha la historia y él ve que los saduceos no ayudan, los primeros 2.
Pero él sabe que para él tener compasión del hombre es más importante que la pureza. Entonces él está pensando, qué bueno, voy a ser el héroe de esta historia porque los fariseos aman a sus prójimos. Y él está anticipando ya que Cristo va a decir, y el fariseo pasó y le ayudó. Y este es el verdadero prójimo y él va a estar orgulloso de sí mismo. Y ahí es cuando Cristo le cambia la historia. Entonces llegamos al final de la historia. El experto ha preguntado su pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo ha contestado con esta historia con un fin sorprendente. Y Cristo después le devuelve la pregunta al experto y dice, ahora, dime, ¿quién era el prójimo realmente en esta historia? Y el fariseo casi no puede contestar. No dice el samaritano, ni dice la palabra. Él dice, supongo el que lo ayudó, quizás medio enojado. Y dice, bueno, vete tú y haz lo mismo. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? Empezó la historia y este fariseo, quizás aún si era liberal, él no tenía ningún concepto del samaritano como una persona, mucho menos un prójimo. Pero Cristo con la historia cambia la definición de quién es un prójimo. Y después dice, tienes que hacer lo mismo. ¿Cómo se fue ese fariseo? ¿Se fue enojado? ¿Se fue avergonzado? Me imagino los dos. Pero se fue pensando, ¿será que este hombre tiene razón? ¿Será que el samaritano es mi vecino, es mi prójimo? ¿Será que es humano y tengo que amarlo y mostrarle la compasión de Cristo? Difícil para él pensar así. Ahora pensemos nosotros en quién es nuestro samaritano. Todos lo tenemos. Nosotros leemos esta historia y estamos bien. Miramos el samaritano. Sí, qué bueno, sí lo podría amar. Pero cambiemos un poco quizás el nombre y la cara de ese samaritano. Piensen ustedes en la persona a quien más odia. Ojalá no odien a nadie, ¿sí? Pero piensen en la persona que quizás les ha hecho algo. Quizás les ha ofendido. Quizás les ha robado. ¿Pueden amar a esa persona? Esa persona es su prójimo. Qué difícil. Cristo, para este experto en la ley, tomó la persona más odiada, dirían el animal más odiado, y lo convirtió en un prójimo a quien debía amar. Cristo nos dice lo mismo. No podemos escaparlo. Si hay gente que nos ha ofendido, tenemos que perdonarles. Si hay gente que no consideramos importantes o buenos, tenemos que amarles. Si hay gente muy diferente a nosotros, tenemos que amarles. Son nuestro prójimo. No hay ninguna excepción. Todos son nuestros prójimos y debemos amarlos como Cristo pide aquí. Ven aquí algo muy importante, una lata de Coca-Cola del primer siglo. Quizás Cristo tomó eso y lo dejó en el camino. Ven aquí el árabe. Muy bien. Bueno, siempre es lindo poder estar en el mismo lugar donde ocurrió una historia y explicarlo y entenderlo. Ok, vamos a compartir el PowerPoint otra vez. Quiero decirles que para facilitarles un poco los apuntes, ya puse toda esa información por escrito, lo que dije en el video, y está en este PowerPoint. Pueden descargarlo y tenerlo así. Ok, muy bien. Compartiendo otra cosa ya. Ok, bueno, sigamos con otras parábolas y estas que vienen tienen que ver con el juicio. Empecemos en Mateo, otra vez, capítulo 13. Vamos a ir casi al final del capítulo, versículo 47. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo.
Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta parábola es casi igual a la parábola de la cizaña, ¿sí? Que hay gente buena y mala, y que habría un juicio al final, habría separación, así, los justos y los malos. Pero esta parábola tal vez se cuenta para pescadores, gente que está ahí sentada en la orilla del mar y ya entienden bien lo que pasa con los peces. Aquí tenemos una red de pesca que es como las que usaban en el tiempo de Cristo. Ven aquí que tienen la red y aquí abajo, al borde, tienen pesas hechas de varios materiales que ayudan a bajar la red a más profundidad en el agua. En un museo cerca del mar de Galilea tienen algunas pesas que han encontrado cerca del mar o en el mar mismo y están mostrándolos aquí. Y si uno va en un barco cruzando el mar de Galilea, normalmente uno de los hombres en el barco muestra cómo usaban las redes y cómo las preparaban, las tiraban, después bajaban al agua y después las recogían otra vez para ver si había algo en la red. En las veces que yo he ido en el barco, jamás hemos agarrado nada, ¿no? Y me hace pensar en la historia de Pedro y los apóstoles que pescaban toda la noche sin agarrar nada hasta que llegó Cristo, ¿no? Entonces, interesante otra vez ver esa parte. Y aquí es una pez que se come bastante. Creo que es más parecido a tilapia, algo así. Se llama pez de San Pedro. Uno puede conseguirlo en restaurantes en Galilea fácilmente. Entonces, otra parábola acerca de la separación de los justos y los malos en el fin del mundo. Ahora, seguimos con otra de juicio. Vamos a Mateo capítulo 20, 1 al 16. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca a la hora de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Noten que no dijo un precio fijo, ¿sí? Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, o sea, casi al terminar el día, una hora faltando, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muy interesante la historia, ¿no? Y entendemos los pensamientos de los que empezaron a trabajar primero, porque realmente pensamos así, pensamos no es justo, ¿sí? Pero vemos que en esta historia el dueño sale varias veces, el dueño da lo mismo a todos, él actúa con gracia, con generosidad, y él tenía el derecho de hacerlo, ¿sí? Y cuando los primeros obreros se enojan,
él también se molesta un poquito, parece. Dice, mira, yo no te hice nada malo. Yo hice un contrato contigo y pagué el contrato. ¿Por qué están enojados conmigo? Que traté a estos otros con generosidad. Así somos los humanos, ¿no? Que envidiamos, ¿no? Y creo que él tenía razón, que ellos tenían envidia cuando no debían tenerla. Pero en la vida, a veces nos pasa también en la iglesia. Yo me acuerdo un caso en Houston, cuando trabajaba en la iglesia de Impact, cuando un hombre llegó, tenía 40 y pico de años y estaba bastante enfermo. Y este hombre había tenido una vida terrible. O sea, había hecho todos los pecados, era pandillero, había vendido drogas, estaba involucrado en muchas cosas, había matado a personas. O sea, una persona bastante terrible, pero ya enfermo y ya sufriendo, se daba cuenta de que no vivía como debía. Entonces, él vino a la iglesia, fue traído por otros que vivían en la calle y le enseñaron la palabra y él aceptó la palabra y se bautizó. Y todos contentos por este cambio drástico de él y anticipando el futuro que iba a tener, ¿no? Buena historia. Y en una semana falleció. Y yo me acuerdo haber pensado, wow, 40 y pico de años haciendo toda clase de pecado y una semana de cristiano y muere y va al cielo. Y yo toda mi vida he sido cristiano, parece, haciendo buenas cosas, tratando de ser bueno, y todavía estoy aquí, él ya está disfrutando el premio en el cielo. Digo, wow, eso no es justo. Y pensé en esta parábola, que es exactamente el caso, ¿sí? No puedo y no quiero enojarme con la gracia de Dios hacia ese hombre, porque yo también necesito y necesitaré esa gracia de Dios. Pero miren qué curioso es que somos personas con envidia. Pensamos que podemos juzgar a los demás, pero nosotros somos exentos de ese tipo de juicio, ¿no? Y lo mismo aplica a personas que han sido asesinos, matado a muchas personas, condenados a muerte y en la cárcel antes de ser ejecutados, ya cambian y se convierten a Cristo. Y los cristianos muchas veces se enojan, pero ¿cómo este asesino puede hacerlo? Bueno, pero si es gracia, es gracia. No es merecida, es gratis, pero es una lección difícil de aceptar. Muy cierto. Ok, bueno, sigamos con otro, yendo ahora a Lucas, capítulo 16, empezando en 19, la famosa parábola del rico y Lázaro. Algunos suponen que esto es pura parábola, que no ocurrió realmente, pero el hecho de que Cristo usa un nombre para Lázaro, cuando no usa nombre para ningún otro en ninguna parábola aparte, tal vez sugiere que esta es la verdad, ¿no? Que esto ocurrió. No sabemos, pero es interesante lo que nos enseña acerca del juicio y también algo acerca del cielo. Entonces, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envías a la casa de mi padre,
que tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora vemos aquí que esta parábola está conectada con la historia acerca del buen uso del dinero, ¿no? Que está en el contexto de Lucas 16. Y está enseñando que no es un pecado tener dinero, pero hay que usarlo bien. Y como el rico no lo usó bien, pues él fue castigado y Lázaro ya fue llevado al cielo. Vemos aquí en versículo 22 la mención del seno de Abraham, que los judíos consideraban un lugar de honor para los rectos. También vemos en 19 al 21 el trato de los ricos hacia los pobres. Y eso nos hace pensar un poquito en Santiago 5, 1 al 6, donde Santiago les advierte a los ricos por cómo están viviendo hacia los pobres y tratándolos. Dice en sí, no está mal ser rico otra vez, es el uso de la riqueza que está mal. En ese caso, ignoraban a los pobres, o cuando los pobres trabajaban para ellos, no les pagaban a tiempo y se aprovechaban totalmente de ellos, ¿sí? Entonces, parece que es un eco de cómo los ricos deben vivir y no vivir. Y también está la mención de la última parte aquí de Moisés y los profetas, ¿sí? Y la idea es que hay que prestar atención a la palabra en esta vida, ¿no? Esto nos hace pensar de Juan 5, cuando Jesús está hablando con los fariseos y no le están creyendo. Y él les dice, pero tienen todo tipo de testigos para ayudarles a crecer, a creer. Dios mismo, Juan el Bautista, mis obras mismas, yo aquí estoy hablando con ustedes, y ellos rehúsan creerle. Y Cristo dice, pero ustedes estudian las Escrituras y ustedes ven que ellos hablan de este Mesías que viene, y aquí estoy, la persona de quien habla las Escrituras, y rehúsan venir a mí para tener la vida, ¿no? Y tal vez Jesús está pensando en los fariseos otra vez en esta historia. Tal vez los 5 hermanos de este rico son los fariseos que tal vez escuchan esta parábola de Cristo, ¿no? Interesante esa idea, pero puntos fuertes. Quiero destacar también algo de lo que enseña acerca del cielo. Nos da unas pistas esta historia acerca del cielo. Cosas obvias como, por ejemplo, hay una vida después de esta, o sea, no termina todo después de esta vida. Hay consecuencias según cómo vivimos, o muy buenas consecuencias o muy malas. Vemos aquí que no se puede cambiar el destino después de morir. ¿Sí? El rico no va a estar ahí en el Hades siempre y sigue al infierno. El Lázaro va a estar en el paraíso y seguir al cielo. O sea que no se puede cambiar porque no hay tráfico entre los dos lados. Imposible. Entonces esto niega la enseñanza de la Iglesia Católica, que habla del purgatorio, que uno puede ir a sufrir un tiempo para pagar los pecados que no fueron perdonados durante la vida. Uno paga eso y después sale y va al cielo. Y habla también de hacer bienes para los que están en el purgatorio para que salgan más rápido. Pero esta parábola niega toda esa enseñanza. Dice, no, si llegas aquí es porque vas a estar ahí y nadie puede hacer nada para sacarte de ahí. También algo interesante de esto es que parece que en el infierno o en el cielo hay memoria de quiénes somos y también de quiénes son los demás. Porque vemos que este rico puede recordar su caso en la tierra, recuerda a su familia, sus 5 hombres, y interesante, parece que él sabe algo de lo que pasa al otro lado, porque sabe que no se han arrepentido todavía.
¿sí? Entonces quiere que Abraham mande a alguien para hablar con ellos. O sea que está consciente. Y Abraham está consciente de lo que está pasando con el rico y también con los 5 hermanos de este y por supuesto Lázaro que está a su lado. Entonces algo aprendemos acerca de la vida después de esta vida. Interesante. Bueno, sigamos con una parábola más. Seguimos en Lucas, capítulo 14, empezando en versículo 15. En la primera parte de esta historia ha hablado de otro banquete, algunos principios en general de cómo portarse ahí, y después da esta parábola de un gran banquete o una gran cena. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Otra vez, interesante ver qué enseñanza está dando Cristo aquí. Parece que en versículos 15 y 16 está hablando del reino de Dios, porque lo menciona, y la cena, pues, la invitación a la cena será la invitación al reino de Dios, a venir a Dios y Cristo, ¿sí? Y después, en 17, los primeros convidados parecen ser tal vez los judíos, tal vez los privilegiados, los fariseos, tal vez, que estaban ahí como líderes religiosos. Y después ellos dan varias excusas para no participar, como los fariseos y líderes a veces daban excusas para no llegar a Cristo y no creer en Él y aceptarlo. Y por eso se peleaban con Cristo. Ahora, miren el contexto de la historia, en la vida común, que esas excusas que dan son buenas excusas en sí, razones de negocio, razones de casarse, de propiedades, o sea, no son cosas insignificantes, pero no son tan importantes para faltar respeto al amo que les ha mandado esta invitación. O sea que pueden postergar lo que van a hacer para darle honor a este amo y gozar de la cena con él. Pero es obvio que no le respetan y él se enoja por ese motivo, por la falta de respeto, ¿sí? Y vemos pues que en 21 al 23, esto parece referirse a los gentiles, tal vez a los marginados de los judíos también, leprosos, enfermos, etc. Y ellos son invitados también. Y esto también nos hace pensar en la actitud de Cristo cuando manda a los 12 en la misión en Mateo 10. Dice que si alguien no tendrá nada que ver con ustedes, pues sácale el polvo de las sandalias y después váyanse de su lugar. O Pablo cuando está en Hechos 13, Antioquía de Pisidia, y da el mensaje y muchos judíos le rechazan el mensaje. Él dice, ok, bueno, tenía que venir a ustedes primero, pero si me rechazan el mensaje, pues yo los rechazo a ustedes y voy a los gentiles. Y parece que es el caso también de esta historia. Ahora, una cosa interesante también pensando en esto como los siervos, como los que dan el mensaje al mundo, los evangelistas, digamos.
hay dos verbos diferentes aquí que se usan. En 21 dice traer, okay, hay que traer a los pobres y todo eso. Y la idea es como invitar, guiar, urgir, o sea, es más como amable la invitación, no hay mucha presión ahí. En versículo 23, cuando todavía hay lugar y tiene que volver a la calle para invitar más, tal vez había algunos que pensaban venir, pero no venían todavía o titubeaban. De esta vez el verbo es urgir, y la idea de este verbo en griego es forzar, como dice aquí también, animar o exhortar con persistencia para que se sientan obligados a venir. O sea, es un verbo mucho más fuerte que traer, no más. Y me hace pensar a veces cómo actuamos en la evangelización. Estos siervos al final salieron 3 veces, ¿sí? Primero a los que rechazaron la invitación, segunda vez con más éxito y tercera vez llenaron el hogar, ¿sí? Y me pregunto si hay un mensaje para nosotros. A veces damos el mensaje una vez y nos rechazan y decimos, bueno, vamos a otro lugar y no hacemos nada más con evangelización. Y tal vez jamás volvemos a esas personas tampoco. Pero vemos aquí que el caso de los siervos salen la segunda vez siguiendo con la invitación y tercera vez persistiendo, ya casi forzando. Obviamente no queremos forzar a nadie a aceptar a Cristo y Dios no fuerza a nadie, pero queremos persistir y perseverar, ¿sí? Y aun si hemos recibido rechazo, aun si es difícil, hay sacrificio, es tan importante la cena y el reino de Dios que queremos insistir. Es algo bastante bueno como mensaje. Y al final de la historia, pensando en los que fueron invitados primero, dice, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea que si rechazan a Cristo, van a terminar fuera del cielo. Y en ese momento, ¿cómo serán las excusas? ¿Les parecerá tan válidas en ese momento estando fuera del cielo en el infierno? ¿O les parecerán buenas todavía? Algo para pensar. Bueno, tenemos uno más de Mateo 13, otra vez. Mateo 13, déjenme llegar aquí. Empezando en 44. Hay dos, de hecho, dos manijas de la canasta. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, quiero que se imaginen esta historia. Vamos a tomar la perla de gran precio, ¿ok? ¿Cuánto tuvo que hacer para obtenerla? ¿Ok? Dice aquí que vendió todo lo que tenía. Estoy tratando de imaginar cómo sería la conversación con mi señora si yo vendiera todo lo que tenemos, nosotros dos, y comprara una perla. Ahora, le gustan las perlas a mi señora, sí. Pero si yo llegara un día a casa con una perla grande, perfecta, inmensa, querida, aquí está esta perla, toma, y dice, pero ¿dónde es para mí? Sí. Es tan bella que pensé en ti cuando la compré. Pero no tenías que hacerlo, pero fue muy costosa. Bueno, de hecho, vendí todo lo que tenemos y ya no tenemos nada, pero tenemos la perla. Ahora, estoy pensando cómo iría esa conversación después, ¿no? ¿Qué diría mi señora? Diría, pero Esteban, ¿qué estabas pensando? Que queremos estas cosas que tenemos, las necesitamos, que tenemos que tener una casa donde vivir y que debemos tener comida para comer y ropa para usar y muebles aquí en la casa. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué vendiste todo sin consultarme? Esa es una posible reacción. Ella es buena persona, pero es práctica también, ¿no? O ella tal vez podría decir, wow, tienes razón, esta perla es de tanto valor,
estoy de acuerdo contigo, que realmente me gusta y valía la pena lo que tú hiciste. Pero después, ¿qué? ¿A dónde vamos? Tenemos la perla en la mano, pero no tenemos nada más. Estamos en la calle. Entonces, ¿qué tal si voy a un hermano aquí de la iglesia y le toco la puerta y digo, hermano, mira lo que compramos? Ah, qué bueno, qué bello. Y dicen, y de hecho, para comprar esta perla tuve que vender todo. Ya no tenemos casa ni nada. Y quería saber si ustedes nos dejan vivir con ustedes. Nos pueden dar una habitación en su casa y empezar a comer con ustedes hasta conseguir un trabajo para poder ya ganar dinero y empezar de nuevo. ¿Qué pensaría mi hermano en la iglesia? ¿Me aceptaría en la casa? ¿O me diría, Esteban, pero esto no es responsabilidad mía, es culpa tuya, tenías que haber pensado antes, no puedo aceptarte en la casa, no tenemos lugar, y aun si tuviéramos realmente, no puedo afirmar esta clase de actuar sin pensar en las consecuencias, ¿no? Y eso sería una reacción normal, tal vez, podemos entenderla. O tal vez ese hermano diría, wow, nunca he visto una perla así. Claro que pueden venir aquí. Solo pedimos que nos dejes mirar esta perla todos los días, que gocemos su belleza con ustedes. Y aquí estamos tranquilos. Esta es tu casa. Coman con nosotros. Vamos a seguir adelante porque tenemos una perla de gran valor. También podrían reaccionar así. Aunque la segunda reacción de mi esposa y la segunda de la familia no son las reacciones normales. Yo creo que la mayoría de la gente, hasta personas de la iglesia, reaccionarían de la primera forma. ¿Y por qué? ¿Y no pensaste? ¿Y estas consecuencias? Pensando más en las consecuencias que en el valor de la perla. Me parece que Cristo está diciendo que la iglesia es el grupo de personas que valoran tanto la perla del reino de Dios, que están dispuestos a rendir todo, a sacrificar todo para llegar al reino y permanecer en el reino. Somos las personas que actuamos de una forma loca en los ojos del mundo, porque sabemos que los ciudadanos del reino de Dios viven de otra forma. Entonces, la pregunta es si tenemos esa percepción del valor del reino. Decimos que lo tenemos, pero cuando nos pide que sacrifiquemos todo o algo importante, pues, ¿qué hacemos? Estamos dispuestos a vender todo, sacrificar todo, trabajar para poder aceptar ese valor y obtener el valor de la perla. Otra vez una buena pregunta para nosotros. Entonces, resumiendo un poquito, vemos que el reino de Dios es para todos, primero, aunque no todos lo aceptan. Pensando en estas parábolas que hemos mirado en las últimas dos clases, no todos van a aceptar el reino, no todos venderán todo para obtener la perla. El reino de Dios también lleva a un juicio final, que en varias parábolas dice, habrá un momento de pedir y rendir cuentas, y todos llegaremos a eso. El reino de Dios también es capaz de un crecimiento tremendo, como la semilla de mostaza. El reino de Dios es capaz de penetrar y transformarme a mí y a todos los que llegan al reino. Y últimamente aquí vimos el reino de Dios es de gran valor y capaz de sostenerme. Porque dice en Mateo 6, si buscan primero el reino de Dios, yo les agregaré todo lo que necesitan. ¿Sí? Mateo 6, 33. Ahora, pensando en estas cualidades del reino y otros, quiero preguntarles una cosa más. Si oramos, como dice en el Padre Nuestro, si oramos que venga el reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué va a pasar? Si realmente entendemos el reino y el valor y los principios del Sermón del Monte,
lo drástico, lo radical que es. Si lo entendemos, y igual oramos, Dios, entiendo eso, que venga tu reino en mi vida, que venga tu reino en mi iglesia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede hacer Dios en nosotros y a través de nosotros? Me hace pensar en el pasaje de Efesios 3, 20 y 21, donde Pablo dice a él que es capaz de hacer mucho más de lo que pensamos o pedimos por el poder que trabaja en nosotros. A él sea la gloria. A él que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Podemos pedir y pensar mucho, ¿sí? Y Dios nos sorprende con su creatividad y su bondad, su generosidad, sus recursos sin límites. Piensen en sus vidas. ¿Qué están haciendo ahora en su vida cristiana o en la iglesia donde están? Que hace 3 años, 5 años, 10 años no hubieran pensado que era posible. De hecho, ni se les ocurrió hacerlo hace 5 años. Y ahora está pasando. Les digo la verdad que cuando comencé tiempo completo y fundamos este instituto en el año 2005, ni idea teníamos de que íbamos a estar en esta posición hoy, con alumnos en 100 países, 2.500 alumnos en el momento ahora y con contactos con tantas personas y grupos e iglesias, trabajando por videos en línea, videoconferencia. Wow, las posibilidades ni lo imaginamos, ni cerca. Fue una escuela para Houston nomás. Y miren lo que Dios ha hecho. Wow, Dios es grande, capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Bueno, estas parábolas y muchas más nos enseñan del reino de Dios y nos invitan realmente a formar parte, a vender todo y comprar la perla para formar parte del reino de Dios. Espero que estas clases hayan sido una bendición para ustedes. Nos queda mucho material en Vida de Cristo 2 y estamos anticipando eso. Habrá un video más donde doy un repaso para el examen final, pero realmente me ha gustado la oportunidad de compartir este material con ustedes. Y oro que haya tenido un impacto en su vida, que dé fruto por muchos años que vienen. Que el Señor los bendiga. Nos veremos en el repaso y en el examen final.